Muchas gracias a todos por acompañarnos a un capítulo más del video podcast de Núcleo Familiar. Nosotros somos los Cachur, Carla y Pachur. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Muchas gracias por estarnos acompañando. Te toca presentar a ti. Sí, con nosotros la licenciada Pilar Abreu Vera. Tengo que ver el nombre porque si no, se me va la onda. Claro. Y ando inventando. Muchas gracias por estar aquí. Socia del despacho. Del despacho. Tretos y asociados. Tretos y asociados. Así es. Así es. Ya después les pasaremos algo de información. Y el día de hoy la información va a estar abajo en el banner para que puedan contactarte si tienen algún tema con lo que vamos a hablar ahora, que es acerca de los derechos de los niños. Así es, sí, con todo gusto. Muchas gracias. Pues ustedes primero que nada, a ver. me interesa mucho porque sé que como socio en el tipo de actividades, áreas en las que has estado trabajando, eres un estuche de monerías. Ay, gracias. Entonces, pero hay una monería en particular de la que vamos a estar hablando ahorita, que es el derecho de los niños. ¿Cómo empezó tu interés en este tema? ¿Con los niños? Sí, o sea, de hablar del derecho de los niños un poquito, de este tipo, o sea, vaya, de este enfoque. ¿Cómo empezó en tu vida esta inquietud para escarbarle un poquito más? Fíjate qué interesante pregunta. Desde que era niña y adolescente, quizá fui una niña y adolescente que veía cosas que me hacían ver que no eran justas. O sea, y me acuerdo que usaba yo esa palabra, esto no es justo, ¿no? Y era la clásica que si veía bullying en el salón me daba por ser la defensora, incluso en contra de algunos maestros, porque a mí me tocó una época en la que los maestros eran más rudos con el alumnado, ¿no? De lo que hemos platicado antes de grabar y ahorita. Los reglazos en las manos. No, pero, o sea, aparte, no batallo en absoluto para imaginarte defendiendo gente. O sea, sí era como... Cumplías con el prototipo de, ella va a ser abogada. Yo creo que sí, Y además eso me llevó a ser algo rebelde ya en la adolescencia y como identificar un poco esta necesidad de los niños y adolescentes y del por qué llegan a ser niños, lo que le pueden llamar niños conflictivos o complicados. O niño problema, Sí. Y me acuerdo, fíjate, qué interesante pregunta me hiciste. Yo me acuerdo de esa sensación. Yo no lo sabía descifrar, pero lo sentía. Era como qué injusto. O sea, están catalogando a este niño, a esta niña de tal manera, ¿no? Recuerdo que había una niña que era muy diferente. Ahora que ya soy mamá y que pues te familiarizas con muchos temas, creo que la niña ha de haber tenido autismo o alguna cuestión de esas, que en mi época, pero ni se mencionaba. Ni estudiado, ni nada. Digo, tu época es como 15 minutos, porque tampoco es como que eres de una... Ochentera, sí. Totalmente. Entonces imagínate qué esperanzas y yo sí la veía que era muy distinta a ella. Y obviamente sí había mucho bullying hacia ella, ese tipo de cosas, y a mí me pesaban, ¿no? Me acuerdo que yo trataba como que de incluirla, hablarle, aconsejarla, según yo, para que fuera igual y encajara, cosa que iba a ser difícil para ella. Pero bueno. No, y para ti, porque tampoco era como que eras la experta de la situación. Exacto. Pero existía esa empatía de tu parte. Así es. Entonces pasa el tiempo, elijo la carrera de Derecho y me voy principalmente hacia el área penal. Pero el área penal que tiene que ver mucho con la conducta, de la conducta criminal, también de alguna manera te hace entender esos mecanismos por los que pasa un ser humano para llevar a cabo una conducta. Y luego se vienen una serie de necesidades por parte del despacho y de los lugares donde me ha tocado trabajar por la materia familiar. Entonces, de alguna manera, para mí es como más apasionante o más comprometedor trabajar en materia familiar, materia penal. Qué interesante, ¿no? Y además, y esa mezcla, pues de alguna manera trae un reflejo de lo que tú estuviste viviendo desde niña. Seguro has estado viendo un montón de temas después que varían en la parte penal familiar. Pero bueno, pues eso nos lleva al tema que tenemos al punto, ¿no? Que es el derecho de los niños. Ahora, nos ibas a platicar un poquito acerca de la definición. Desde la historia. De la historia de esto. O sea, ¿en qué momento empezamos a ver el tema de los derechos? Pero decías algo que a mí me impactó mucho sobre un menor
pues antes era como, o sea, un niño era como un ciudadano de segundo nivel. Segunda, tercera, ¿no? Mira, esto tiene que ver con una cuestión histórica, y como historia no hay que juzgarla, ¿no? Sino como que ir entendiendo el proceso. En la época de los romanos, por ejemplo, existía el paters familia, que era un adulto que tenía todos los derechos y todos los beneficios y todas las decisiones. Todos los demás era el hombre adulto. Ese era el paters familia, que tenía todos los derechos. Fuera de esas dos, mujeres, niños y animales eran iguales. Pasaban a hacer cosas, lo que se conoce pertenencias. Reses. De ahí viene la palabra reses. Wow. ¿No? Mis reses, decían, ¿no? Entonces las cosas estaban incluidas mujeres y niños. A ver, otra vez, ¿cómo? ¿Reses? Reses, de ahí viene sin la palabra. vacas. Sí. Ajá. Pero de esa era la palabra. Porque las reses significaban cosas. Y eran tus pertenencias. Y todo lo demás eran las reses. Ok. Entonces se medía este paters familia con base en las reses que tenía. Ok. Sus responsabilidades. Sus responsabilidades. Y ahí derivaban. Y su potestad, ¿no? Sí, o sea, exacto, lo que ejercía sobre eso. Y estabas supeditado esos derechos, entre comillas, a lo que él decidía que tenían derecho, ¿no? Y si los querían hacer valer, tenía que ser a través de otro hombre adulto. okay. Es decir, yo, hombre adulto, decido que esto es mío, y tú, hombre adulto, quieres decidir sobre esto, entonces tú y yo tenemos una controversia o nos ponemos de acuerdo con base en esas cosas. Y ahí entraban mujeres y niños. Wow. Mira nada más. Hasta que, si bien le iba a ese niño y se hacía adulto, pasaba a ser paters familia. A la niña no. Pasa el tiempo, en diferentes partes del mundo fueron cambiando estas cosas, obviamente. Y en diferentes tiempos. En diferentes tiempos y en diferentes países, obviamente, ¿verdad? Sí, claro. Entonces a nuestra cultura nos llega, aquí a nuestro país, nos llega mucho de este derecho romano, ¿no? Okay. Entonces, pero también tenemos una influencia con Estados Unidos, ¿no? La ONU ha tenido muchos avances en los derechos de los niños. Se crea UNICEF, por ejemplo, que es para cuidar y proteger a los niños. Mucho de esto que tú me preguntas también tiene que ver con las guerras, fíjate. Los seres más vulnerables en una guerra son las mujeres y los niños, ¿no? Entonces se crean ciertas necesidades para irlos protegiendo. Pero volvemos a lo mismo. Proteger es el paters familia. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de una sociedad paternalista. Sí, claro. Y México, en sus políticas públicas, ojo, políticas públicas deriva de lo que eres tú como sociedad. La política pública no está ajena a tus usos y costumbres, deriva van de la mano. Sí, se crearon en simbiosis. Así es. Entonces no es como, cuando hablamos de eso es como algo ajeno, no, es parte de nuestra cultura. Entonces se crean, culturalmente se crean políticas públicas paternalistas, ¿verdad? Y así se vivieron, y hay que verlo como lo que es, fueron avances. Aunque eran paternalistas, eran avances. Despacitos, pero ahí poco a poco, ¿no? Acuérdate esas películas de los años 50, que pasaba un niño por la banqueta en la película y un adulto, X adulto que lo veía y le podía dar una bofetada si el niño estaba fumando. Fíjate para allá, sí, claro. No, o les podía dar una orden. Así. O una orden. O les podía hablar, no sé si grosero, pero feo como autoritario. Sí. Sí, digo, me va a dar mucha risa lo que voy a decir a continuación. Pero ayer estaba viendo... Te quedaste viendo películas de Cantinflas o no sé qué. Ayer estaba viendo Si yo fuera diputado. Y justo me llamó la atención cómo Cantinflas, Mario Moreno, al cual admiro en muchos temas, no me lo tomen a mal. Pero, pero hay una parte al principio donde él termina de rasurar a un señor porque era barbero. Hay un par de niños ahí y como que la mamá se los encarga porque les iba a cortar el cabello. Y... Dios mío, le habla bien grosero. No grosero, pero le habla como golpeado fuerte al niño, así como que, y tú te quedas ahí en lo que yo arreglo a tu hermana. Y yo, no manches, si yo ahorita dejo a mi hijo tantito con un corte de cabello. Cárcel, o sea. Si ese vato le habla así a mi hijo, bueno, pues ¿qué tienes tú, tu tienda y tu vida? Bye. O sea, sí, claro. Entonces, algo así me estoy imaginando que incluso era chistoso, ¿no? En esas películas era hasta chistoso que le dieran un zape al niño. Sí.
A ver, ahorita haces una película de esas y no te permiten que le des un zape a un niño. Claro. Era hasta cómico de alguna manera. Sí. ¿No? Porque vamos cambiando, va evolucionando. Hay historias espantosas de cómo eran, mi mamá me cuenta, mi papá, cómo eran las escuelas. Cómo el maestro o la maestra tenía todo el derecho de golpear a ese niño. Sí, los reglazos que te daban en la mano, el borradorazo. Todo eso era... Es más, llegaban los papás, las mamás y les decían, por favor, disciplíneme a mi hijo. Ah, claro, por favor. Y si la criatura llegaba a su casa y decía, mamá, es que me pegó, ¿qué hiciste tú? ¿Y ahorita? Es todo lo contrario. Sí, claro. No, y es más, de nuevo, qué gacho porque voy a estar quemando a mis héroes, pero el Chavo del Ocho, gracias a Dios los que actuaban como los niños eran adultos y hacía más sentido. Pero ¿cuántas veces don Ramón no le daba un zape al chavo o un pellizco a no sé a quien sea? O sea, y son niños. O sea, técnicamente eran la representación de niños en la serie. Sí. Y sí, o sea, de alguna manera, si lo vamos a decir ahorita, hoy, eso es un abuso físico, le estás pegando. Estás normalizando. Y no es tu hijo. Y no es tu hijo aparte. Entonces, encima de todo. Y aunque lo fuera. Exactamente, pero... Yo sí no me puedo imaginar un escenario en el cual haya un niño así de la nada y yo le dé un zape. Cállate, no manches. No. Pero, y te voy a decir una cosa, hay lugares todavía como que más retirados o con más difícil acceso a cierta comunicación o información y todavía se llevan a cabo esas prácticas. Claro. Desafortunadamente en nuestro país todavía. Sí, claro. Lo que para nosotros es inconcebible, hay comunidades más cerradas o más pequeñas que sí se sigue haciendo. ¿Cómo no? Claro. Sí, y hay mucho maltrato hacia niños y niñas. Pero volviendo al tema, porque me desvié que me dijiste sobre el término de menores. Sí, exactamente, del término de menores y cómo empieza a gestarse los derechos de los niños. Eso ahorita que lo platicaste a mí me dejó boquiabierta porque es algo totalmente nuevo para mí. O sea, decíamos menores es porque tienen menos años que uno, no porque... Que son menos. Ajá. Entonces, de hecho, el término menor viene de que es menos. O sea, es menos que un adulto, tiene menos derecho que un adulto. Acuérdate incluso en estas películas de tiempo atrás, los niños cómo vestían, con pantalones cortos. Uh-huh. Y para que tú adquirieras el derecho a utilizar el pantalón largo, era porque te ganabas ese derecho. Ese era un símbolo. Entonces, era un símbolo. Entonces, todo va de la mano. O sea... Pues yo ya valí, yo siempre uso chocos. Tú eres un niño. Sí. Yo tengo 2 hijos, uno de 4 y uno de 35. Haz de cuenta. Entonces, imagínate cómo el derecho finalmente, el derecho no es algo tan rígido como se cree. Finalmente, a través del derecho rescatamos o protegemos o buscamos proteger las costumbres de un tiempo y lugar. A veces vamos desfasados. ¿Por qué? Porque obviamente las sociedades evolucionan más rápido, el derecho como que se queda atrás y tiene que actualizarse, ¿no? Eso siempre ocurre en cualquier país. Pero finalmente el derecho no es rígido, el derecho es algo que tiene que ver con los humanos. Y que está vivo conforme al tiempo en el que se necesita. Así es, y de ahí viene derechos humanos. Okay. Bien, ¿no? Y los niños juegan un papel importantísimo en esta parte. Entonces, los niños dejan de tener esa categoría de segunda o menor a un adulto y pasan a ser, con el tiempo, con UNICEF y con muchos tratados internacionales, no solamente pasan de ser de segunda o menos que, pasan a ser mayor. Ahora son los derechos fundamentales de los niños, ¿no? Y nosotros tuvimos un gran avance, 2014, no quiero poner fechas, pero creo que fue diciembre de 2014, cuando se crea la Ley General para la defensa de los niñas, niños y adolescentes. Y ojo, lo digo en ese orden también, es niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué va en ese orden? Porque tiene que ver con la vulnerabilidad. Claro. Son más vulnerables las niñas que los niños. ¿Por los tiempos en los que vivimos? Por género. Exactamente. Son más vulnerables las niñas. Entonces, desde la descripción, o sea, en el derecho, se tiene que incluso contemplar cómo describes
algo para darle prioridad. Okay. Importante. Fíjate, eso es bien importante. Entonces, ahí se describen y se narra, ¿verdad? De manera escrita, cómo funcionan todos estos derechos y cómo se tienen que proteger. A partir de esta ley, bueno, no sabes cuántas reformas hubieron en los códigos civiles, en códigos penales, en los estados, porque obviamente tienes que actualizar todo, ¿verdad? En los programas, o sea, en las políticas públicas que tiene que aplicar un gobierno, la prioridad que le va a dar a los programas, ¿no? Antes los programas estaban más dirigidos a adultos. Y ahorita no, muchos programas tienen que darle prioridad a los niños. Y no menos importantes, sino al contrario, mucho más importantes, niños, por ejemplo, con discapacidad. Ya. Ahí estamos todavía en otro tema. Que de hecho parte del enfoque que quería continuar en estas preguntas, porque nos has dado una buena idea de dónde viene la situación tan vulnerable que era ser un niño, una niña, a dónde está ahorita catalogado en su valor como ser humano. Si yo lo digo muy holísticamente, digo, pues claro, o sea, son el futuro de la humanidad. Por lo tanto, el futuro de la humanidad, importancia. Creo que valen más que yo, porque yo, si bien puedo estar en cierta etapa de mi vida, pues sí, pero mi hijo tiene un spam de que va a ser más que lo que yo he estado haciendo hasta ahorita. O sea, de alguna manera, él va a estar más tiempo aquí. De este punto en adelante, él tiene que estar más tiempo que yo. Por lo tanto, él es el futuro de alguna forma. Pero ahorita que dijiste el tema, por ejemplo, de discapacidad, era lo que como que queríamos preguntarte. De todos los derechos y de la lista que estábamos revisando hace rato de derechos fundamentales, dices algunas cosas que hemos logrado y hemos avanzado bien. ¿Qué cosas deberíamos estar diciendo? ¿Sabes qué? Estamos fallando. Deberíamos hacer mejor por los niños. Cosas que están descritas como un derecho de ellos y hoy no se están cumpliendo de todo. No me digas que son todos, porque voy a aventar la mesa y voy a decir ya me voy. Mira, a ver, con optimismo, se han avanzado muchísimas cosas. Incluso se me viene a la mente, por ejemplo, en los juicios. En los juicios, híjole, no, bueno. Yo me acuerdo me ha tocado estar en diferentes etapas en la abogacía, tanto del lado del litigio como del lado de proyectista de resoluciones judiciales. Es quien diseña la resolución que va a dictar un juez o un magistrado. Entonces, en esa labor, cuando estuve en el ámbito jurisdiccional, desde ese ámbito, me tocó ver, por ejemplo, en una ocasión, a un niño adolescente, porque habrá tenido unos 11 años, que había sido tremendamente vulnerado, ¿no? Y me acuerdo mucho haber pasado por un pasillo y ver cómo le hacían preguntas y ver a este niño en un mar de llanto, pero de ese llanto que ya sabes que no puedes ni respirar. Sí. Entonces, obviamente, a mi mente vino lo peor, ¿no? Y dije, qué difícil esa entrevista, pero él sentado como tú estás, una MP, tratando de hacer empatía con sus habilidades, no de abogada, con sus habilidades seguramente de mamá, tratando de hacer empatía con ese niño y otro adulto, ¿no? Y una mecanógrafa. Entonces, ha de haber sido una situación completamente difícil para ese niño. Actualmente, que siguen pasando cosas tremendas, los jueces, se hace un cambio en el sistema de justicia. Actualmente los jueces usan toga y todo esto, es un estrado, están más altos, ¿no? Pero, sin embargo, gracias a estas leyes nuevas, ya no puedes tú poner a un niño en una situación de una entrevista tan invasiva. Sí, claro. Tan frontal, en una situación con niveles y cosas así, ¿no? Entonces, ya se diseñaron lugares para ellos, salas para ellos. Tienes el juez, si el niño está muy vulnerado o la niña, lo llevas a otra salita. El juez se tiene que quitar la toga. Ponerse al nivel del niño. Sentarse, ya los instruyen cómo tienen que hablarle. Tienen que sentarse y mirarlo de frente, que no queden tan altos, tienen que hablarle lo más sencillo que pueda. A veces cuando somos abogadas o abogados se nos olvida y empezamos ya a hablar muy, ¿no? Muy técnicos. Aquí yo con ustedes empiezo yo, ¿qué están diciendo? Háblenme aquí, sí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tiene que bajarse a ese nivel
Y estoy diciendo mal, bajarse está mal dicho, porque no están en un nivel más bajo. No se están rebajando. No se están rebajando, sino tienen que ponerse al nivel. A nivel, exactamente. Simplemente al nivel, ¿no?